Bueno, muchas gracias por venir y gracias a Juan por darnos la oportunidad. Yo soy mamá también de un niño aquí del colegio. Os venía a presentar este proyecto. Es un proyecto que nace de varias organizaciones. Yo dirijo la Organización para la Defensa de la Salud, que está dentro del ámbito de la Fundación Vivosano, que está aquí el director. Luego la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética es un grupo de asociaciones vecinales, de papás, mamás, gente normal, social, y la Fundación para el Estudio Ambiental también es otra organización muy pendiente de temas de contaminación electromagnética, que es de lo que vamos a hablar hoy aquí. Brevemente, para comentaros cuál es esta iniciativa y por qué nace ahora, etcétera, pues prácticamente las razones principales de esta campaña y de esta iniciativa, que es una iniciativa que nace desde varias organizaciones sin ánimo de lucro y desde el apoyo de la sociedad española, porque la plataforma es española, nace porque cada vez hay más y más evidencia científica de que los campos electromagnéticos tienen un efecto negativo sobre la salud y más particularmente sobre los niños. Entonces, las razones principales es que existen miles de estudios y cada vez hay más evidencia científica. Cada vez más escuelas están implantando el Plan 2.0, que implica tener redes inalámbricas en la escuela y tener, por lo tanto, wifi y otras tecnologías inalámbricas. Y la tercera causa es que los niños son especialmente vulnerables, y así se muestra en estos estudios científicos. Ahora os voy a comentar un poco cómo va a ir la presentación, porque quiero cubrirlo lo más posible, pero luego quiero dejar también un poquito de espacio para preguntas y respuestas. Hay una cosa muy importante y además de eso lo he dicho varias veces en prensa. La razón también por la que nace, digamos, el año pasado y por la que empezamos ya a trabajar desde la Fundación es porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya clasifica el campo electromagnético como un posible cancerígeno. Es decir, eso es lo que pasó con el tabaco, con el amianto, con el benceno, con muchas sustancias que le decía antes a vuestros compañeros, y siempre lo clasifican como un posible cancerígeno y cuando hay muchísima más como cancerígeno. Entonces, ¿qué está pasando? Que al final, ahora os lo voy a contar, pero prácticamente la sociedad científica, técnica, política empiezan a decir, en vez de esperar tanto a que comprobemos que algo es totalmente cancerígeno, vamos a empezar a actuar cuando ya es un posible cancerígeno, vamos a hacer campañas de divulgación para que la gente empiece a tener precaución. Lógicamente, si supiésemos que el tabaco era un posible cancerígeno y la gente lo hubiese sabido antes, pues no hubiésemos tenido la cantidad de muertes que hay hoy en día, por desgracia, por pulmón. Pues esto es parecido. El problema de la contaminación electromagnética, y sigo con el ejemplo del tabaco, es un poquito más complejo porque no se ve, no se huele, no se escucha, no se saborea y realmente pues el tabaco pues lo ves y más o menos te molesta o no te molesta. Esto realmente ves los efectos o no los ves porque hay gente menos sensible y tampoco ves la fuente, porque cuando tienes un wifi, un móvil o 100 móviles porque hay 100 personas en la sala, la antena de telefonía móvil, un radar militar o un no sé qué, pues todo eso es comunicación móvil de datos, que es lo que provoca la contaminación electromagnética. Entonces, bueno, os voy a explicar un poquito conceptos básicos, lo que son las radiofrecuencias de microondas, los límites legales, las advertencias de organismos internacionales y las vías de prevención. Prácticamente, y voy a intentar ir muy rápido. La onda electromagnética, ¿qué es? Una onda es una forma de propagación de la radiación a través del espacio. Y eso ha pasado, bueno, eso existe en la naturaleza. La luz es una onda electromagnética, las microondas, el láser, los rayos X, los rayos gamma, etc. La radio y la televisión también son ondas electromagnéticas. El uso que ha hecho el hombre es manipular, digamos, la tecnología para su beneficio. En el fondo no neguemos que nos ha traído muchísimas ventajas. Es muy cómodo pues comunicarse por móvil, tener una radio, es todo sin cable, ¿no? Es todo por aire. Entonces lo ha desarrollado, igual que se desarrollaron los rayos X, los rayos gamma, hasta que, por ejemplo, descubrieron que los rayos X eran cancerígenos porque es radiación ionizante y ya pues hay mucho control sobre rayos X. No te puedes hacer muchas mamografías o no te puedes hacer muchos rayos X porque realmente
Los médicos ya se protegen, pero esto antes no se sabía. Hay médicos que se han pasado 20 años haciendo rayos X, han muerto de cáncer porque no se sabía. Esto es un poco el tema, ¿no? Entonces esto, digamos, es una imagen del espectro radioeléctrico que va desde la radiación ionizante, es toda, hasta la luz visible, rayos UVA, gamma, X y rayos UVA. Aquí también está la radiación de las centrales nucleares, lo que es ionizante, es decir, ioniza, separa átomos del núcleo de las células, y todo esto es la radiación no ionizante, que se supone que es, de momento no se ha demostrado que es cancerígena. Ya la Organización Mundial de la Salud dice que este tipo, que es el tipo de contaminación que estamos hablando del wifi, del móvil, es posiblemente cancerígeno. El infrarrojo todavía no lo es tampoco, porque tampoco hay tanta exposición, es decir, infrarrojo se usa muy puntualmente, mientras que esto se usa muchísimo. Y radio, en principio, tampoco es peligrosa, en función de la distancia. Se hicieron un estudio muy interesante, por ejemplo, de Radio Vaticana, que es la radio más potente del mundo, y todas las poblaciones cerca de Radio Vaticana, que tienen muchísimos emisores de radio, había muchísimos casos de leucemia, y ya lo están separando, porque esto también puede ser cancerígeno si está muy cercano. Las características de las ondas microondas, como os estoy diciendo, atravesan nuestro cuerpo, no se ven, no se huelen, no se pueden identificar, se propagan en el vacío, se reflejan, se rebotan y se refractan. Esto aquí hay algunos gráficos, cómo se expanden, ¿no? Y se expanden siempre para todas las partes. O sea, si tenéis un móvil, el móvil no va a ser unidireccional, siempre se va a emitir para contactar con la antena por todas las direcciones, y luego rebota. O sea, si tú estás aquí, rebota. Si las estructuras además son metálicas, rebota y no sabe salir la onda, porque al tener una pantalla, digamos, metálica, pues no puede atravesar. Pero si no es una pantalla metálica, también atravesan paredes, atraviesa el cuerpo y, en fin, disminuye con el cuadrado de la distancia. Y bueno, se propagan en todas direcciones. De hecho, ahí está el ejemplo cuando interfieren también con otras ondas. Cuando tenéis una radio y tenéis un móvil, sabéis que hace tic, 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 porque, bueno, pues es precisamente porque se propagan en todas direcciones. Lo que os estaba contando antes, ¿cómo podemos llegar a tener un problema con las microondas? Pues tenemos un problema no solo por la evidencia científica, sino por la cantidad de microondas que estamos expuestos hoy en día. Hace 15 años yo no tenía ningún móvil, había móviles de estos que eran como del tamaño de una radio, pero ahora son cada vez más pequeños y cada vez hay más móviles. De hecho, no sé qué artículo dijeron que había en España hay más móviles que personas, porque casi todos tenemos uno personal y uno profesional. Entonces, la cantidad de móviles, luego los wifis que están instalando en todas partes, luego las antenas de telefonía móvil, los radares, radioenlaces, es decir, todo esto son fuentes. ¿Y qué pasa? Pues que al final, en un sitio como este, por ejemplo, cualquiera, si este es nuestro colegio, por ejemplo, empezamos a ver que hay esto, y al final llegamos a que estamos realmente cubiertos siempre de contaminación electromagnética. La contaminación electromagnética, ahora os explicaré, tampoco es tan peligrosa cuando es como una canción. Digamos, si tú estás, por ejemplo, paseando y recibes esta canción, luego recibes otra, pues no importa porque va variando. Lo más peligroso es el estar siempre enfrente de una fuente de contaminación electromagnética potente. Gente que, ya lo sabéis, cerca de antenas de telefonía móvil han desarrollado cáncer, muy a menudo, porque depende de cómo está orientada, pero siempre le está dando una frecuencia y te vuelve un poco loco, porque el cuerpo, las células se comunican a través de impulsos electromagnéticos y entonces están interfiriendo constantemente. Parece muy escandaloso, pero es así. De hecho, esto es poco escandaloso porque aquí cerca habrá 10-12 puntos, y si contamos la cantidad, como digo, de móviles, teléfonos, antenas, etcétera, hay muchísimos más, pero bueno, es para daros un ejemplo. A nivel de estudios científicos, dicen que ya hay publicados más de 6.000, nosotros tenemos cerca de 2.000, por ejemplo, que hemos leído y que tenemos en la Fundación organizados. Hay dos estudios muy importantes a destacar, que es el estudio REFLEX, que se hizo en el 2004, se llama REFLEX porque son como las siglas del inglés,
y empezaron a, bueno, pues colaboraron 7 países, 12 equipos de investigación, hubo casi de 4 millones de euros y los resultados fueron realmente demoledores. La radiación de los teléfonos móviles a los niveles autorizados, que ahora vamos a ir a la parte legal, actualmente provoca efectos genotóxicos, es decir, daños en el ADN. Después, en diciembre del 2004, cuando se difundieron estos resultados, son resultados difíciles y, como decía una compañera vuestra, la industria de las comunicaciones es una de las 3 mayores industrias del mundo, es la que más gana y no le interesa, entonces pues dejaron de dar dinero y digamos, la investigación se paró. Hay otro estudio científico que este es un metaanálisis. El metaanálisis es que hacen estudio de los resultados de cientos y miles de estudios relacionados con un tema. El Bioinitiative, el informe Bioinitiative del 2007, se analizó unos 2000 estudios, los más relevantes en torno a la contaminación electromagnética, y entonces llegaron a conclusiones haciendo cruce, ¿no? Haciendo cruce de resultados. Eso todo está en la página web, que por cierto lo tenéis ahí, que lo hemos repartido, pero por si lo queréis ver más. Los resultados, pues igual, o sea, haciendo un estudio solo de 2000, o sea, cruzando referencias de los resultados de 2000 estudios, llegan a las conclusiones que con las personas que han usado teléfonos móviles por más de 10 años o más y tienen un 20% de aumento de riesgo de padecer tumores cerebrales. Lo mismo pasa, pero mucho más alto, 220% con teléfono inalámbrico. Esto es una pregunta que me hacen muy a menudo. Los teléfonos móviles, mucha gente está preocupada, pero el teléfono inalámbrico que tienen en casa es peor, es casi peor, porque además la base emite mucho, porque emite a una distancia que tiene que ser inalámbrica, y el teléfono móvil, o sea, es el doble porque son 2 emisores, mientras que el móvil es el receptor pero no la antena. Hablando de bueno, lo mismo, ¿no? También había un aumento del 30% de riesgo de neuroma acústico cuando se usa un móvil, y cuando el teléfono inalámbrico de un 310%, o sea, aumenta muchísimo. Esto a mí me parece muy interesante. De hecho, he visto en la clase uno de los niños de 3 años, en la clase de mi hijo, un niño con mucha dermatosis, que tengo que hablar con la mamá. Los efectos a corto plazo, dentro de los estudios, vienen algunas referencias por aquí y hay muchísimas más, ya digo, hay cerca de 6000, pero he cogido puntualmente cosas pues, que la gente podemos ver. Son dificultad de atención y concentración. Es muy típico ya ver a jóvenes, sobre todo, pues que ya sí que te usan, porque un niño de 3 años no le das un móvil, pero los chicos de hasta de 12, 15 años ya tienen casi todos un móvil. Eso ha aumentado la atención y la concentración. Hay pérdida de memoria. Cada vez, por ejemplo, esto es un gráfico que demuestra esto es cerca del 1995, esto es 2001 que no se ve, 2004, cómo los problemas de sueño empiezan a aumentar en población más joven, hasta casi llegar a la población adulta. También hay ese gráfico lo he puesto para que veáis la penetración de la radiación en niños de 5 años es 3 veces mayor que en adultos, y en niños de 10 años es 2 veces mayor que en adultos. ¿Por qué? Simplemente porque el cráneo está menos desarrollado, es más fino, entonces la radiación penetra casi en un niño de 3 años casi totalmente del cerebro, de un niño de 5 más de la mitad, y en un adulto no te llega la radiación a más de la mitad del cerebro. Hay temas de dermatosis, picor en ojos, cataratas, sendado, irritabilidad, nerviosismo, estrés. Si veis que hay niños en vuestras clases que les veis fatigados o que son irritables o qué tal, esta información siempre es buena. No se sabe si es por esto, porque tampoco podéis preguntar mucho a los papás, pero es bueno que le deis un poco de información para intentar disminuir las fuentes de exposición a este tipo de contaminación electromagnética, ¿vale? Luego, depresión, ideación suicida, eso ya es en adultos, dolores de cabeza, taquicardias, arritmia, vértigos, náuseas, mareos, silbidos. Esto es todo a corto plazo lo que se ve más. Los efectos más importantes a medio y largo plazo, y es la razón realmente de los efectos a corto plazo, y lo he intentado resumir, pero este me ha salido muy grande. Lo primero son daños en el ADN, ¿no? Los campos electromagnéticos transfieren electrones al ADN y esta carga hace que los enlaces de ADN se rompan. El riesgo, por eso de hecho hay ahora riesgo con cáncer. El riesgo de cáncer está relacionado con el daño del ADN, el cual se altera el patrón de crecimiento y desarrollo, ¿no?
Hay mucho que leer sobre este tema. La idea es que os quedéis con que como está prácticamente influenciando, bueno, transfiriendo electrones al ADN, el ADN, que tiene una información y para eso está, empieza a no estar seguro de lo que hacer y al final acaba produciendo células cancerígenas que son precisamente las que empiezan a actuar en contra del cuerpo, ¿no? Hay un inicio del ciclo de estrés en el cuerpo, las células fabrican proteínas de estrés, hay daños en los nervios, daños en los micronúcleos en el ADN de los astrocitos. Bueno, esto es como muy técnico, pero vuelvo con que os quedéis con las ideas principales, es importante. Permeabilización de la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una barrera que normalmente nos permite que los tóxicos químicos, por ejemplo, no invadan el cerebro. Pero gracias a los campos electromagnéticos pues han descubierto una permeabilización. Eso por sí no es peligroso, pero lo que permite es que químicos, que ahora hay muchos, por desgracia, en alimentos, en agua, en aire, etcétera, pasen a químicos tóxicos y neurotóxicos, pasen al cerebro. Daños en las neuronas del cerebro. Aquí encontramos una foto de un ratón, de un cerebro de un ratón no expuesto a radiación y después expuesto a radiación de microondas. También casos de infertilidad y daños en los espermatozoides, como comentábamos antes. La producción de melatonina, que sabéis que es tan importante para el descanso y la regeneración de las células, desarrollo de tumores en el nervio auditivo, cáncer de glándulas parótidas y aumento de azúcar en sangre en personas diabéticas. Aumento de sensibilidad en alérgenos específicos y empeoran los síntomas de alergia. Os habréis dado cuenta que ahora los niños cada vez tienen más alergias, hay más alergias alimentarias, no se sabe por qué y todo contribuye, porque esto es tóxicos de carácter físico, es decir, a nivel de radiaciones, pero como os he dicho, tóxicos de carácter químico, estamos mucho más expuestos. Nuestra generación y la generación anterior, hace 2 generaciones, casi su comida era mucho mejor, no tenían tantos tóxicos de carácter químico y todo pues ayuda o más bien desfavorece. Trastornos en el metabolismo de la glucosa en el cerebro, por lo tanto también es lo que causa también fatiga, esta especie de depresión, dolores de cabeza, etcétera, y también han encontrado trastornos en los principales sistemas biológicos y efectos genotóxicos a largo plazo hasta la 5ª generación. Esto es muy interesante. El profesor Ole Johansson, que de hecho es el director científico de esta campaña, y esto es interesante, lo digo porque las mamás embarazadas, como yo, por ejemplo, que usan el móvil y han visto cómo el niño está afectado ya por el uso de la madre, pero el niño del niño también, y el niño del niño del niño también, y así 5 veces. Entonces tenemos que empezar a realmente, primero, entender bien esta problemática y empezar a concienciar a la gente, porque ha habido nos han desbordado, digamos, esta tecnología que tan conveniente es en muchos casos, pero hasta que no llegue la ley y le ponga freno, como pasó con el tabaco, como digo, con el amianto y con muchísimas otras sustancias, yo creo que la acción social de prevención es importante y bueno, tenemos que ayudar. Os voy a hablar de los límites legales, y la razón de los límites legales y por qué la hablamos aquí es para que entendáis un poco, que mucha gente me viene y me dice, pero bueno, si esto se ha probado que probablemente da cáncer, ¿por qué no se ha prohibido ya, ¿no? Bueno, el problema, como estábamos diciendo antes, es que la maquinaria legal y burocrática y política siempre va por detrás de la maquinaria de innovación científica, siempre. Y de hecho esto se ha probado con muchos otros productos y tecnologías, y de media hay un retraso de unos 100 años, es decir, pasa un siglo hasta que desde que se descubre que una cosa potencialmente puede ser mala o peligrosa para la salud en general, pasa un siglo hasta que se crea una ley muy apropiada y muy contundente. Entonces, esa es la razón principal. Os voy a dar ahora ejemplo concreto de cuál es la ley que nos protege, etcétera, etcétera, que eso ya son detalles mínimos para que lo entendáis, pero en general esa es la visión que tenéis que tener, y por eso campañas y organizaciones como la nuestra y los gobiernos, de hecho, desde el Consejo de Europa se está intentando dar más información para que el gobierno cree esas medidas de prevención, porque si no vamos a tener epidemias como las que hemos tenido antes.
La normativa vigente es el Real Decreto 1066 del 2001, que se basa en porque se aprueba el reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria. Es decir, vosotros cuando veis una antena de telefonía móvil que es legal y que está emitiendo a la potencia que sea, es todo legal. Efectivamente es legal también todos los wifis, todo está dentro de la ley. El problema principal es que la ley actual, que regula estos límites máximos permitidos, que son 1000 microvatios centímetro cuadrado, está basado, ahora voy a pasar, está basado en una recomendación del ICNIRP. El ICNIRP, esos son siglas en inglés, es la Comisión Internacional para la Protección de las Radiaciones No Ionizantes. Esto se hizo en el año 1999 y estamos en el 2012 ya. Como entenderéis, los efectos que se vieron en el año 1999, que se hicieron, por desgracia además, en varones adultos, tenían 4 errores. No contemplaban las exposiciones continuas, es decir, contemplaban exposiciones hace 12, 13 años, pues no teníamos muchos móviles y la media eran 6 minutos. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver cuáles son los efectos de estar expuesto a radiación electromagnética, una media de 6 minutos. Hoy en día no estamos una media de 6 minutos, para nada, estamos una media, a la semana, pues de media dicen que son como media hora por lo menos, los que hablan menos, los que hablan más, pues a lo mejor puede estar 5 horas. No contemplaban exposiciones sobre población más vulnerable, no se hizo este estudio en niños, ni en mujeres, ni ancianos, ni enfermos, y solo contemplaban los efectos no térmicos, es decir, nada de lo que os he contado antes. Tampoco contemplaron la exposición múltiple, como hemos visto en el mapa, que venga de varias fuentes. Entonces, más o menos, para que veamos qué límites, sin escandalizar a nadie, porque tampoco queremos que nos pongamos muy nerviosos, el informe BA Initiative que os hablé antes está basado en la resolución de Londres, de hablar de 0,1 microvatios centímetro cuadrado para exteriores y 0,01 para interiores. Y la ley permite 1000 microvatios centímetro cuadrado. O sea, que estamos hablando de 10.000 y 100.000 veces más de lo que permite la ley. Yo siempre pongo el ejemplo de ir por la carretera para que la gente me entienda, porque esto queda un poco en vatios centímetros cuadrados, la gente no entiende. Es como si por ley pudiésemos ir a 220.000 kilómetros por hora. Entonces, claro, viene un coche a 100.000 kilómetros por hora y dice, no, si yo estoy dentro de la ley. Y dice, sí, pero es que está dentro de la ley, porque la ley permite hasta 220.000 kilómetros por hora. Entonces, claro, lógicamente va a haber accidentes y hay muertes porque no hay un control. Entonces el accidente es una cosa muy a corto plazo, porque tienes un golpe y estás mal. Esto es a largo plazo, o sea, primero tenemos el inconveniente de que no se ve y que los efectos son a largo plazo. Y segundo, que como esta ley está basado, como digo, en una recomendación de 1999 donde no había suficientes datos, está totalmente obsoleta. Entonces no nos podemos decir, es que no nos protegen, sí nos protege, pero a unos niveles que no son los actuales. Y entonces es importante saber qué ley hay y qué problemas tenemos. El principio de precaución, ¿por qué lo pongo aquí? Pues un poco lo que os he dicho. Los problemas de salud medioambiental desde 1896 han sido muchísimos desde que se ha empezado a desarrollar la tecnología con la revolución industrial, y se han probado y se han creado cosas muy buenas, fantásticas, nos han mejorado la calidad de vida, y en otra parte nos han empeorado la calidad de vida, pero bueno, todo el desarrollo industrial se supone que ha sido para mejorar la calidad humana, ¿no? Cosas y errores y fallos que hemos tenido han sido muchos. Aquí pongo algunos, porque luego todo esto se ha prohibido por ley y ya está prohibido un uso indiscriminado, ni el rayos X se puede, como decía, usar indiscriminadamente, el asbestos o amianto está prohibido, los PCBs, que es una sustancia química, está prohibida, el benceno también. Aquí no he puesto el tabaco, pero está dentro de esta columna. El tabaco no es que está prohibido, pero está prohibido, por ejemplo, para niños. Si uno quiere luego fumar cuando es adulto o quiere fumar delante de su hijo, pues que lo haga. Pero está claro que ya se sabe que da cáncer y produce cáncer. Entonces, bueno, los problemas de salud medioambiental hoy en día, pues ¿cuáles son? Pues he puesto
como en 3 bloques, bueno, 4. Contaminación electromagnética, que es todo lo que hemos dicho, teléfonos móviles, wifi, WiMAX, todas las tecnologías que llaman 3G y 4G, las antenas, torres de alta tensión, transformadores urbanos, todo esto entra dentro del paquete de contaminación electromagnética. Luego un montón de químicos, que ya lo sabéis, están en alimentos, en productos de higiene, fármacos, etcétera, etcétera, y transgénicos, que también es otro tema que podríamos hablar otro día, y nanotecnologías. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿esto hemos aprendido o no hemos aprendido? ¿Cómo era el sistema y qué está pasando ahora en política? ¿Qué está diciendo Bruselas? Pues Bruselas está diciendo, señores, si todo esto, digo Bruselas porque nosotros trabajamos en política europea, que es lo que hacemos, la Organización para la Defensa de la Salud es lo que hace, mejorar políticas europeas a nivel internacional. Dice, si todo esto ha pasado y hemos tenido tal y tantas muertes y tanto gasto público y tal y cual, vamos a aplicar el principio de precaución, es decir, que los gobiernos no permitan tanto estas tecnologías para disminuir el posible efecto. Es decir, no vamos a ver que se mueren millones de personas antes de poner una ley. Si se aplicase el principio de precaución, pues lógicamente esto estaría regulado en el 2050. Y no se está haciendo. Y si no se aplica el principio de precaución, esto estará regulado sobre el 2111, que es dentro de 100 años. Mientras tanto, lo digo también porque es lo que ha pasado en el pasado, o sea que tenemos datos, eso es lo que estamos diciendo a Bruselas, eso es lo que está diciendo el Consejo de Europa, la Organización Mundial de la Salud, y los gobiernos están tan lentos como el nuestro es igual de lento que otros países. Pero bueno. Mientras tanto, debemos aplicar nosotros el principio de precaución. Por eso estoy aquí y por eso existen organizaciones como la nuestra que están intentando pasar esta información a la sociedad y que cada uno, como responsable, como padre, madre, profesor, director, pues tengamos esa información e intentemos disminuir por lo menos la exposición a estas fuentes de niños y de nuestras familias. Prácticamente esto es lo que os estaba contando. Lo voy a pasar muy rápidamente porque es lo que os he contado. Advertencias de organismos internacionales también lo voy a pasar muy rápidamente, pero bueno, como os he dicho, lo más importante es que la Organización Mundial de la Salud el año pasado, en mayo, clasificó este tipo de contaminante o de radiación como un posible cancerígeno. La Asamblea del Consejo de Europa aprobó también en mayo una resolución instando a los gobiernos a reducir los niveles, porque sabe que están muy por encima, informar a la población, proteger a los niños y poner fin a la manipulación de los estudios, que por otra parte están retrasando todos estos problemas. El Parlamento Europeo también señalaba la necesidad de proteger especialmente a los niños. Lo ha dicho a los gobiernos pues siempre tardan mucho, como digo, la maquinaria es muy difícil y es muy lenta. La Agencia Europea de Medio Ambiente, con la cual colaboramos a menudo, lo mismo está diciendo. Y luego acciones de prevención en otros países. También mucha gente me pregunta, bueno, ¿y esto qué hacen en otros países? Pues efectivamente en otros países se están moviendo las cosas y se están moviendo más. Nosotros somos las únicas organizaciones en España que nos estamos intentando dar a conocer este proyecto, intentando informar a la gente. Somos 4 organizaciones y bueno, pero bueno, al final cerca de 500 organizaciones apoyan esta campaña y este proyecto, y poco a poco estamos llegando a la gente, pero es importante saber que en Francia el Parlamento francés está muchísimo más avanzado, ya hizo un proyecto de ley muy importante, el Senado francés también votó a favor. Hay ciudades enteras que tenían wifi y lo han quitado. Sabéis que hay ciudades aquí, Lorca o no sé qué, hay ciudades que empiezan a decir, venga, vamos a meter wifi por todas partes, o las ponen debajo de las plazas, o en los kioscos o en las bibliotecas, ya empieza a haber wifi como si fuese la panacea, sin saber muy bien pues las consecuencias. La Biblioteca Nacional de París de hecho la puso y también lo tuvo que retirar porque los trabajadores sufrían bastante. Otras bibliotecas, en Reino Unido igual, asociaciones de profesores, escuelas, en Alemania también ha habido muchas. Estos, digamos, son los países más avanzados: Austria, Canadá, en Estados Unidos, en Rusia, estos son los que antes sabían todo y los que antes han avanzado, Finlandia, etcétera. Vías de prevención, que es lo que más me interesa. Bueno, para que os hagáis una idea, para que tengáis claro esto y lo podáis comunicar a niños, a papás y a vuestras familias y amigos.
Prácticamente las cinco fuentes más importantes de radiación a nivel de usuario, como nosotros, no a nivel laboral, son la consola inalámbrica para niños, las antenas wifi, el teléfono inalámbrico, los módem USB, que son inalámbricos, y el móvil. Como digo, el teléfono inalámbrico es uno de los más peligrosos porque tiene normalmente una antena aquí y una antena aquí. Es una antena que se comunica con las antenas de telefonía que están encima de los tejados, ¿vale? Luego las consolas tienen una antena que normalmente se comunica con un wifi que viene adaptado en el juego, en estos videojuegos que hay. Yo no entiendo mucho porque tampoco tengo ni los quiero comprar, pero eso es lo que he leído. Y la antena de wifi efectivamente es de lo que más se trata esta campaña, pero en el fondo es una más. Vías de prevención. Lo que más importante, me gustaría que como 4 mensajes claves que tenéis que tener. Las redes inalámbricas, en cualquier caso, tenerlas desconectados e instalar internet por cable en todas partes. Aquí, por ejemplo, ya lo he hablado con Juan, hay wifi. Bueno, lo ideal sería tenerlo por cable. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Lo que me ha dicho Juan es que tampoco tenéis, por ejemplo, un aula de informática con los ordenadores, sino que los ordenadores que están aquí sí que están cableados, que normalmente ese es el problema. Las escuelas que tienen aulas de informática con de estos portátiles, la única solución es cablearlo. ¿Y por qué? Ahora os lo explico. Como decía una compañera, el portátil, es decir, esto no es un portátil, pero el portátil, cuando está comunicándose con el módem, con el wifi, que está en tipo wifi, está emitiendo una radiación, y esa radiación es peligrosa dentro de unos 70-80 centímetros. Entonces, si estás así, muy lejos, pues seguramente no te da. Pero normalmente los niños y nosotros como adultos lo tenemos cerca. Y más vosotros que me han dicho que los laptops, o sea, los portátiles que usáis, los usáis puntualmente, pero claro, estáis encima. Entonces esa radiación os está llegando. Eso no es bueno. Y 2, estar cerca del wifi tampoco es bueno. Si el wifi está relativamente cerca, pues después de 3-4 metros, hoy no me he traído el medidor, pero después de 2-3-4 metros la radiación es muchísimo menor, porque como sabemos disminuye al cuadrado de la distancia. Es decir, si la radiación es 2000 microvatios centímetro cuadrado, a 1 metro de distancia es la mitad, y a 2 metros de distancia es la mitad de la mitad, y a 3 metros de distancia es la mitad de la mitad de la mitad. O sea que no es tan peligroso, pero si por ejemplo tienes un wifi en vuestras casas aquí y tenéis el ordenador aquí, no lo tendríais que tener, tendríais que instalarlo todo por cable. Las llamadas a través de un teléfono móvil, por supuesto, no dar móviles a niños, pero para adultos deben ser mínimas y tan breves como sea posible. Niños y adolescentes menores de 16 años no deberían estar expuestos ni a wifi ni a teléfonos móviles ni inalámbricos, por supuesto. Los teléfonos móviles, si se usan, hay gente que no le es tan molesto, pero lo ideal también, lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud, es usarlo con un auricular, para tenerlo por lo menos a 70 centímetros del cuerpo. Teléfonos móviles, por supuesto, como digo, las paredes metálicas o las estructuras metálicas hacen rebotar esa radiación y no se va la radiación. Entonces, cuando estás en un vehículo te es más difícil. Si está en movimiento es peor, si es un tren tampoco es bueno porque es una estructura metálica. Si es un avión no te dejan directamente porque si no se interfiere con toda la información del piloto y podemos tener un accidente. Pero en general tener en cuenta cuando a lo mejor estáis en un tren y estáis media hora al teléfono y dices, ay, qué dolor de cabeza, es precisamente porque la radiación se ha triplicado, porque está rebotando y además no puede salir, y además en movimiento es todavía peor porque tiene que emitir mucha más radiación para llegar a la antena, ¿vale? Y luego al enviar mensajes de texto igual, no los enviéis aquí, enviarlos un poquito más lejos. Al final, sobre el wifi, sobre todo la idea es instalar internet por cable en todas partes. Mucha gente, es que en el wifi, en las escuelas y en casa, pues claro, en casa también. No tener wifi, tener internet, que es muy útil y es buenísimo, es una herramienta fantástica, pero por cable. Y bueno, prácticamente esto es lo que venimos a decir. Primero, a animaros a cuidar a nuestras familias, a informar a los demás y que esto entre en el fondo de responsabilidad de todos. No vamos a dejar
dejar la responsabilidad a los gobiernos diciendo ya harán una ley, vamos, nosotros hacemos lo que queremos y ya, no. Tenemos ahora la información y ahora no podemos decir no lo sabíamos, vamos a intentar comunicar a nuestras familias, a nuestros colegios, a los padres de los niños cuál es este problema e intentar disminuir en lo que podamos el efecto. Muchas gracias. Respecto a las causas, es decir, ¿por qué ahora vemos este tipo de enfermedades o este tipo de síntomas que antes quizá no veíamos tanto? Yo creo que es debido simplemente porque en nuestro entorno ha aumentado muchísimo la exposición a este tipo de ondas. Solo en la generación anterior nuestra, nuestros padres, no tenían ni mucho menos la cantidad y la insistencia a lo largo del tiempo en la que estamos expuestos pues, a todo tipo de radiaciones, desde las del medio ambiente, que ha cambiado nuestro medio ambiente, no es el mismo que hace tiempo, está mucho más contaminado, tenemos menos barreras de protección atmosférica, tenemos más impacto de los factores naturales, pero además hemos generado muchos factores artificiales, sobre todo las redes de telefonía de alta frecuencia, todas las redes que distribuyen electricidad y ondas en general, están mucho más presentes en nuestro medio y las tenemos con exposición continuada, no solo en nuestro lugar de trabajo, sino también en casa. Tenemos redes de wifi que nos exponen continuamente a bajas frecuencias, pero que son sensibilizantes para nuestras células. Es decir, nosotros tenemos células que responden a estos estímulos, aunque sean a baja dosis. No estoy hablando de exposiciones agudas, graves, a altas dosis, que esto a veces también pasa, ¿no? Pero sí que es cierto que estamos viendo que estas bajas dosis mantenidas durante mucho tiempo, evidentemente a veces años, pues pueden ser nocivas o pueden sensibilizar a los tejidos de una persona, por ejemplo, al sistema nervioso, a reaccionar de una forma diferente, a no tener una funcionalidad normal. También es cierto que hay un factor que es muy importante, que es un factor que nosotros llamamos aditivo, es decir, las radiaciones electromagnéticas no actúan por sí solas aisladamente, sino que actúan en la persona a la vez que otros múltiples factores. Por ejemplo, nosotros estamos más expuestos a contaminaciones de origen químico, alimentario, atmosférico, y que la contaminación y el efecto químico se sumaría a este efecto y a esta carga de radiación, produciendo un incremento sinérgico de síntomas y de enfermedades en último término. Además, en medicina siempre hay que tener en cuenta al paciente, es decir, el factor de sensibilidad del paciente no es el mismo para todos. Llamamos poblaciones sensibles a las que manifiestan estos síntomas de forma más precoz que otras personas. Por ejemplo, en el lugar de trabajo uno puede tener síntomas asociados a la exposición a la pantalla del ordenador, en cambio otra persona no. Quizá pues haya mayor sensibilidad, en este caso de una persona a otra. En general, las mujeres son más sensibles que los hombres y las edades extremas también. Los niños son mucho más sensibles. Uno de los paradigmas que está sucediendo actualmente en esta enfermedad es que estamos exponiendo precisamente a los niños en las escuelas con redes de wifi durante todo el tiempo de escolarización a estos fenómenos que no sabemos que van a pasar. Y de alguna manera sería importante que racionalizáramos lo que estamos haciendo, porque si no estamos sumando un conjunto de exposiciones que no tenemos una seguridad de que a largo plazo sean absolutamente seguras. Respecto a las soluciones, no son fáciles. Nosotros siempre abogamos por la prevención, es decir, el principio de precaución. Es mucho mejor evitar estas exposiciones mantenidas, persistentes, aditivas, que no esperar a que hagan daño. Es cierto que se está intentando siempre en todos los medios de exposición que la exposición sea la mínima, pero probablemente las normativas legales no están aún suficientemente adecuadas para este tipo de exposiciones a largo plazo. Quizá han tenido en cuenta solo exposiciones cortas, efectos agudos que llamamos, pero este modelo de exposición repetida que va haciendo un daño acumulativo y además aditivo a otros factores no se está teniendo en cuenta, al menos a nivel de la legislación. Por ello, sería muy importante que, de alguna manera, probablemente a nivel europeo o a nivel de comités de expertos, se pudiera racionalizar el efecto sinérgico y también tener en cuenta que hay poblaciones más sensibles que otras personas, es decir, no todo el mundo tolera lo mismo, con lo cual probablemente los dinteles de tolerancia de exposición tendrían que reducirse muchísimo.
Nosotros, como médicos, podemos tratar algunos de los síntomas que presentan estos pacientes, pero los tratamientos son sintomáticos. Por ejemplo, si un paciente tiene dolor de cabeza, le podemos dar un analgésico, pero en realidad no estamos solucionando su síntoma, sino que estamos tapándolo. Estamos haciendo que se inhiba la respuesta orgánica ante esta exposición, con lo cual a veces mejoras un síntoma, pero aparecen otros. Este paciente que tenía cefalea después a lo mejor tiene insomnio, o tiene irritabilidad, o tiene fatiga, y es simplemente un cambio de la expresión de la enfermedad en este paciente, con lo cual los tratamientos que nosotros podemos hacer no son muy importantes. Sí que es muy importante valorar el entorno donde el paciente está durante muchas horas, el entorno laboral. Es muy importante ver que no haya radiaciones excesivas, hay edificios enfermos que acumulan áreas de alta exposición y otros que, por ejemplo, tienen muy malas condiciones de ventilación o condiciones simplemente de no tener una carga electrostática correcta. Esto ha pasado, por ejemplo, en la lipodistrofia, en esta enfermedad en la que los contactos con situaciones como los muebles o cargas electromagnéticas del lugar de trabajo producían contacto con la piel y atrofiaban parte del tejido subcutáneo, produciendo una hendidura en el muslo o en los brazos de la persona que contactaba repetidamente, por ejemplo, con un mueble que tenía una carga electrostática. Todo esto es consecuencia de que no se tienen en cuenta estos fenómenos de ondas de electricidad acumulada y de transmisión a las personas. Quizás es una parte de la medicina que ha quedado un poco relegada y que no hay excesivo interés en que se tenga en cuenta, porque en último término son cambios de condiciones laborales, son cambios de condiciones personales que implican un esfuerzo por parte de la empresa, un esfuerzo por parte de toda la sociedad para adecuarnos. Y finalmente, tener en cuenta que aquí nos estamos jugando el futuro, es decir, el futuro de nuestra salud depende del conjunto de factores nocivos a los cuales nos expongamos, y este claramente es un factor nocivo que no está suficientemente estudiado, con lo cual no sabemos lo que va a pasar cuando una persona que se está exponiendo a un dintel doméstico y laboral como el actual, si dentro de 20 años esto le haya podido causar efectos perjudiciales para su salud. En este sentido, hay algunas evidencias preliminares científicas derivadas de estudios como el REACH europeo, que nos dicen en estudios de experimentación que el tiempo es un factor importante, la dosis también, y la sensibilidad genética, de género y personal, a veces condicionada por factores de predisposición, puede ser muy importante. Si no valoramos todos estos factores, nos podemos encontrar en el futuro muchísimas más enfermedades de tipo ambiental, en este caso relacionadas con radiaciones electromagnéticas, que puedan dar desde fenómenos neurológicos, inflamatorios, tumorales, irritativos y un conjunto de enfermedades que son incluso difíciles de prever en este momento.